gracias por la presentación. En primer lugar, agradezco a todo el comité organizador el haberme ofrecido y dado la posibilidad de participar en este importante congreso. Los felicito por la gran concurrencia y los felicito por la hermosa ciudad que es Encarnación. El tema que me tocó tratar es de la ecografía durante la menopausia. Y obviamente la menopausia es un hecho puntual, podemos decir que es un hecho puntual que ocurre dentro de un periodo de tiempo de la vida de la mujer bastante amplio, que va entre los 35 y los 65 años, llamado climaterio. El climaterio, hay múltiples formas de clasificarlo y dividirlo para su estudio, para sus controles: temprano, tardío, la perimenopausia, pero ronda entre los 35 y los 65 años. La menopausia, la fecha de la última menstruación, por lo general, ese hecho puntual, está alrededor entre los 46, alrededor de los 50 años, por decirlo así. Es ahí en ese periodo que vamos a tratar de ver cuál es la aplicación del ultrasonido de la ecografía en estas mujeres. Cuando uno ve las rutinas o los exámenes paraclínicos que se realizan en el climaterio, hay que hablar que la ecografía forma parte de estos estudios para la anatomía del aparato genital y sus patologías, tanto a nivel mamario como pelviano. Con el ultrasonido se pueden realizar diagnósticos con alto grado de certeza y muchas veces podemos considerar o podemos obviar procedimientos invasivos. Hay que hablar que la ecografía es uno de los principales métodos de screening disponibles y se reconoce que su efectividad está directamente relacionada con la organización racional, como dice ahí, dirigida de su práctica, tanto desde el punto de vista de la organización sanitaria como del seguimiento de protocolos adecuados en cada centro donde la realizamos. Es sencilla, reproducible, económica. La recomendamos, tiene que hablar ante cualquier sospecha de patología uterina, endometrial, anexial, y a su vez cuenta con otros recursos, como por ejemplo la histerosonosalpingografía, que muchas veces permite evaluar mejor la cavidad uterina, el ecodoppler color y la ecografía tridimensional. Tenemos que considerar el ultrasonido y la ecografía, nuestra especialidad, como una prolongación del examen físico. Para eso, el desarrollo de los transductores, sobre todo el transductor transvaginal, debe ser la herramienta, debe estar a la derecha de cualquier consultorio ginecostétrico. Nos brinda exactitud diagnóstica, es no invasiva y es poco costosa, como decíamos hoy. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que vemos en el climaterio y que nos puede ser muy útil esta técnica? Los problemas anexiales, los endomiometriales, dentro de los que encontramos el sangrado uterino normal, los temas vinculados a los tratamientos de reemplazo hormonal, terapia hormonal sustitutiva, y los vinculados también a los tratamientos prolongados con el uso de tamoxifenos por patologías malignas. Si pensamos en el sangrado uterino normal, tal vez uno de los más frecuentes motivos de consulta de las mujeres durante el climaterio, hay múltiples trabajos que se refieren al mismo, y casi todos concluyen que la ecografía y el Doppler nos pueden determinar certeza en el diagnóstico. Y todos los casos de patología maligna contaban con que el endometrio superaba los 5 milímetros de espesor, y que el 90% de los casos de las patologías benignas, el endometrio en la ecografía era menor de 5 milímetros. Lo mismo cuando utilizamos el Doppler. Los índices de resistencia de las arterias uterinas era más baja en las pacientes que presentaban metrorragia. Tenemos algunos ejemplos. Un endometrio engrosado, el ecodoppler color transvaginal puede ayudar a diferenciar
cambios benignos y malignos, endometrio engrosado, resistencias bajas al Doppler color con una diástole amplia, nos hacían sospechar una hiperplasia y no una lesión cancerosa. Un endometrio también, por el contrario, irregular, ecogénico, heterogéneo, con un espesor importante, en este caso 29 milímetros, vascularización al Doppler color con flujos de baja resistencia, 0,40, 0,54, nos hacían sospechar o nos hacen sospechar la presencia de una patología maligna endometrial. Una imagen bien delimitada, circunscripta, que ocupa toda la cavidad. Al Doppler color se puede representar bien el vaso nutricio, nos hace sospechar la presencia de un pólipo endometrial. Por lo tanto, la imagen muchas veces nos tiene que hacer pensar en el tipo de patología, al menos hacernos orientar hacia lo maligno o hacia lo benigno. En el 2009 y su reafirmación en el 2015, el American College publicó estos números donde la ecografía transvaginal mostró un endometrio menor o igual a 4 milímetros en patologías donde no había patología y donde se recomendaba no realizar biopsia endometrial ante un endometrio fino menor o igual a 4 milímetros. Esto para valorar rápidamente a una paciente que consulta con un sangrado uterino normal. Por lo tanto, si el endometrio es menor de 4 milímetros, podemos descartar la presencia de patología endometrial maligna con un valor predictivo negativo del 100%. Obviamos así la necesidad de realizar una biopsia. En caso de dudas, como decíamos hoy, la ecografía también nos sirve de guía para realizar la histerosonosalpingografía. En este caso, instilamos 5 a 10 milímetros de suero fisiológico estéril con un catéter de inseminación o una sonda Foley infinita pediátrica número 8. Instilamos en la cavidad uterina el suero estéril. Esto permite que se separen, que la cavidad virtual se haga real y que podamos ver claramente si existe alguna lesión o alguna irregularidad en la misma. En este caso podemos ver que está ocupada la luz, en este caso no hay nada. Esto también muchas veces, y ante endometrios difíciles de valorar o no mensurables o irregulares, la histerosonosalpingografía en el consultorio nos puede sacar de un apuro y evitar una biopsia o un procedimiento invasivo innecesario. En el año 2009, y tal vez esto es algo que estamos intentando llevar a cabo en nuestro servicio para hablar todos nuestro mismo idioma, se formó un grupo europeo, el IETA Group, International Endometrial Tumor Analysis, que determinó, se juntaron para declarar un consenso sobre los términos, definiciones y medidas que pueden utilizarse para describir características ecográficas del endometrio, del útero y de la cavidad uterina, mediante ecografía bidimensional, ecodoppler color e histerosonosalpingografía. La relación que hay entre las imágenes que nosotros vemos y la presencia o ausencia de patología aún no está claramente definida. Uno, por ecografía, hace diagnósticos de sospecha, pero siempre decimos lo mismo: la anatomía patológica tiene la última palabra. Es por eso que se formó este grupo, el IETA Group, para predecir riesgo de diferentes patologías endometriales basándonos en la imagen. Informar así, si todos hablamos el mismo idioma, tener un banco de datos, una base de datos importante para realizar estudios prospectivos en ese sentido. Y es por eso que la recomendación es
para medir el endometrio, hacer un corte longitudinal del útero, donde colocaríamos para medirlo los calipers de línea externa a capa interna, excluyendo la capa interna del miometrio. Medimos siempre el sector más grueso. Si la cavidad está desplegada, como en este caso, medimos los dos sectores por separado de endometrio y los sumamos. Si existe líquido, también medimos por separado y describimos las características del mismo. Si hay alguna patología o algo que ocupe la cavidad, debe ser incluida en la medición del endometrio. Acá también se definió que hasta 4 milímetros en la posmenopausia podemos hablar de línea endometrial de espesor normal, y que en un 10% de los casos no es posible medir el endometrio y hay que informarlo como tal. En cuanto a la ecogenicidad, a la interfaz del endometrio, a la línea media, a la presencia o no de sinequias y de líquido intracavitario, está todo escrito en esa tabla, y todos tendríamos que, tenemos la opción de realizarlo de la misma manera para poder juntar los datos que decíamos hoy. Si la ecogenicidad endometrial es hipoecogénica, iso o hiper, si es uniforme o no, si la interfase miometrio-endometrial es regular o irregular, está interrumpida o no está definida, si la línea media es continua y lineal, si no está definido, si existen sinequias y las características del líquido intracavitario. Acá también se presentan en el trabajo esquemas para que tengamos y que nos sirvan de orientación, y que podemos clasificar la ecoestructura trilaminar, hipoecogénica, iso o hiperecogénica, de acuerdo a la imagen que logramos. La interfaz es lo mismo, como les dije hoy, si es regular, si es irregular, si está interrumpida, como en este caso. Acá se ve, esta es la imagen. Nosotros tendríamos que informar en este caso que la cavidad endometrial está interrumpida por una imagen que deja una sombra. En este otro caso es una línea endometrial totalmente irregular, igual que acá, tendríamos que informarla como tal. Y lo mismo hace con el ecodoppler. El ecodoppler, como decíamos hoy, es otro recurso de la ecografía del ultrasonido que también nos permite valorar estructuras patológicas, y sabiendo indirectamente que lo maligno estaría más vascularizado, podemos evaluarlo subjetivamente en 4 grados. Si no detecta señal, sería un grado 1, como en este caso. Si la señal es mínima, grado 2, si es moderada, grado 3, y si es una señal intensa, grado 4. Esto lo dice claramente que sin dudas es una evaluación subjetiva, pero por ahora es la forma que tenemos para determinar. En caso de necesitar una histerosonosalpingografía o una histerosonografía, bueno, lo mismo, está tabulado según la visualización, si el estudio es óptimo, subóptimo, fallido. Según el tamaño de la lesión, definimos como el porcentaje del área que ocupa con respecto a la cavidad. Entonces, una lesión extensa va a ocupar 25% más de la superficie. Una lesión más localizada puede ser sesil o pediculada y ocupa menos del 25% de la cavidad. El contorno endometrial, si es suave, si es polipoideo, si tiene repliegues o si es irregular. En realidad a uno le parece cuando lo lee que es complejo, complicado, pero en realidad es lo que hacemos todos los días. El tema que nosotros lo simplificamos mucho, lo resumimos mucho el informe. Y si uno quiere poner atención e intentar hacer una base de imágenes, una base de datos de imágenes, para después determinar patologías, tiene que ser muy preciso y meticuloso con la descripción de la imagen que se obtiene. El contorno de la lesión lo mismo. La presencia de sinequias, también describirlas. En este caso, las sinequias se ven claramente, bandas finas o gruesas de tejido que cruzan la cavidad endometrial, isoecogénicas en realidad, la mayoría,
en relación con el miometrio, se unen a ambas paredes uterinas y no están recubiertas por endometrio. Por lo tanto, la cavidad endometrial la tenemos que definir y describir tal como la vemos, y si podemos seguir esas recomendaciones, esa guía, bienvenido, porque seguramente en unos años podremos comparar imágenes con patología directamente. Yo creo que igual falta mucho y la anatomía patológica es el sello final del diagnóstico, pero nos estamos acercando. Lo mismo pasó con el estudio del miometrio. Se creó en el 2015 el MUSA Group, Morphological Uterus Sonographic Assessment, también utilizando ecografía igual que para el endometrio bidimensional, ecodoppler y ecografía tridimensional. En este caso se trató de describir las características ecográficas del miometrio con la misma finalidad: uniformizar la nomenclatura, simplificar y con fines estadísticos y de investigación. Las patologías acá en el climaterio más frecuentes: la miomatosis, la adenomiosis. La miomatosis, el tumor uterino más frecuente, ni que hablar. Ecográficamente, en una época nosotros hacíamos diagnóstico clínico de miomatosis, seguimos diciendo que el diagnóstico es clínico y que la ecografía es una prolongación de la clínica, por eso nos sirve para confirmar nuestro diagnóstico de miomatosis. Generalmente son múltiples, asintomáticos o no, o sintomáticos. Son tumores estrógeno dependientes, la mayoría son intramurales, le siguen los ulcerosos y los submucosos el 5%. Como diagnóstico diferencial tenemos la adenomiosis, las lesiones anexiales, que las vamos a tratar mañana. Acá vemos una imagen clara de un mioma. Uno puede decir, esta imagen nodular que ocupa la cavidad uterina, ¿qué puede corresponder? Y bueno, si la describimos con sus características y clínicamente acompañan los síntomas, es una miomatosis uterina sin tener la necesidad de realizar un diagnóstico histológico. Lo mismo allá, otro tipo de lesión. Estos son los signos ecográficos de la miomatosis: contornos bien definidos, hipoecoico con atenuación sónica posterior, ecogenicidad variable de acuerdo a si tiene alguna característica o algún cambio degenerativo, como la degeneración hialina, si tiene calcificaciones. A medida que avanza el tiempo, las calcificaciones son mucho más frecuentes de ver. En estas pacientes con útero-miomatosis, el endometrio es muy difícil muchas veces de valorar, y lo clasificamos y lo informamos así, según el Dieta Group, como decíamos hoy al principio. Son tumores muy poco vascularizados, con flujo periférico, y es importante muchas veces, con fines tal vez pensando en el tratamiento, medirlo bien e informar su distancia, que tienden hasta la serosa, sobre todo si los submucosos, si uno plantea un tratamiento quirúrgico. La adenomiosis lo mismo. Por definición son glándulas y estroma endometrial heterotópico dentro del miometrio, con hiperplasia del músculo liso que lo rodea. El 1% de las mujeres multíparas entre 40 y 60 años presentan esta patología, si bien es poco frecuente, pero muchas veces es causa de consulta de sangrado uterino anormal durante el climaterio, en la paramenopausia, causa de dispareunia, de dismenorrea, de esterilidad y de aumento del tamaño uterino. El diagnóstico presuntivo lo hacemos también por ultrasonido. Vemos un engrosamiento difuso de las paredes con una ecogenicidad heterogénea, pequeños quistes anecoicos, miometriales. La línea endometrial puede estar mal definida y al Doppler los vasos del útero mantienen su curso normal. O sea que, resumiendo, desde el punto de vista del ultrasonido es muy útil durante el climaterio. Tenemos que considerarlo un auxiliar o una prolongación del examen físico que hacemos nosotros. La ecografía transvaginal no solamente, sino sus recursos, el ecodoppler y la histerosonosalpingografía. Hoy la ecografía tridimensional también nos va a ser muy útil.
y recordar de que es muy importante intentar familiarizarse con la terminología del IETA Group y del Musa Group para poder en algún momento tener un banco de imágenes que nos permitan comparar con las patologías. Acordarse que en el climaterio el endometrio menor de 4 milímetros, si es realizado ecográficamente con calidad, nos descarta una patología maligna. Muchas gracias.